escuchan? Ahora te escuchamos perfectamente, Vivina. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta de estar acá nuevamente un año, una charla más con la cuarta, que es un ciclo que quiero tanto y desde hace tantos años, ¿no? Tan Un querido por ciclo que muchos, ¿no? construimos entre todos. Sin duda, es precioso, es muy, muy estimulante para todos. Ujú. Así que feliz de participar una vuelta más. Y hoy con el Perfecto. de Alicia, ¿no? De Alicia, de los cuentos de Alicia, porque es muy interesante cómo el cuento, vamos a pasar a la siguiente, en los ejes, a la siguiente Filmina, cómo, cómo el cuento nos permite no solamente eh, preguntarnos quién fue el autor, sino analizar las patologías neurológicas descritas en el cuento. Eso es lo notable. El cuento describe diversas patologías neurológicas mucho antes que la misma medicina las catalogara como patología. Y están las estrategias adaptativas inclusive para tales patologías neurológicas. Y vamos a ver un repasito de algunas de historias de vida de algunos pacientes famosos con estas patologías en la actualidad. Siguiente, por favor. El punto importante para tener en cuenta es que el cuento, las patologías descritas, mencionan el factor común es la dificultad para integrar diferentes percepciones. Las percepciones que recibimos del entorno, nosotros vamos a ver cómo es que las percibimos y las reconocemos. Pero hay diferentes distorsiones de la percepción de la que la persona se da cuenta que algo raro le pasa y se siente mal, se siente confundida porque no tiene psicosis. Entonces es lo que mencionan, lo que mencionan los estudios, ¿no? Que se trata de trastornos neurológicos en ausencia de psicosis. Y el problema es que como hay poco conocimiento todavía de estas patologías, eh, eh, para muchos médicos inexpertos creen que la persona está psicótica y el mismo paciente se da cuenta que algo raro le pasa y, y quiere expresarlo y muchas veces inclusive le da vergüenza comentarle al médico lo que le pasa para que no lo tomen por loco. Es decir, es bastante complejo y es muy interesante, es muy ilustrativo y agradecemos por eso el siglo de las neurociencias, todos estos estudios del siglo XX y XXI, para analizar estos trastornos perceptivos en ausencia de psicosis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar a ver un poquito sobre el autor. El autor era Lewis Carroll, que el seudónimo con el que se presentaba en sus cuentos. eh, Era lógico, él en realidad era un profesor de matemáticas y de lógica, un profesor universitario, y que solía salir se usaba mucho a fines del siglo XIX, salir, acompañar, sacar a pasear a grupos de chicos, como quien diría, ¿no? Y a él le encantaba salir a pasear con los hijos de sus amigos. Pero el problema es que con los años surgió la duda, ¿no? Sobre la conducta dudosa para con los chicos, si no habría algo más. Siguiente, por favor. La primera versión del cuento, que esto es algo que en el canal Encuentro lo están escribiendo muy bien, fue una versión manuscrita. En el año, el autor a una de las nenas le pidió que le escriba el cuento que le había contado. Él siempre inventaba cuentos para los chicos en las rondas de la tarde, mientras hacían el picnic. Eh, y una de las nenas le dijo que por qué no se lo escribía. Y él, muy puntilloso y muy precavido como era, escribió con mucho detalle y a mano todo el cuento, todo una versión manuscrita del libro,
y con dibujos que él mismo hizo en principio. Por eso estos dibujos, el dibujo que vemos en la primera página del capítulo 1 y varios más que vamos a mostrar, estaban hechos por Carroll. Y finalizó el cuento con una foto de Alicia, porque la nena del cuento estaba inspirada en Alicia, en esta nena Alicia a quien él le fotografió, le hizo cientos de fotos, cientos de sesiones de fotos. Siguiente, que inclusive da que pensar por esta foto sobre todo, ¿no? Porque de la interacción con el fotógrafo y del tipo de relación que tenía que había entre ambos, no hay duda que ella tenía una gestualidad de adulta. Acá tenía 10 años y tenía una gestualidad de adulta, que es la verdad que impresiona la pose la pose que no es de una nena de 10 años, es la pose de una mujer adulta, eh, para mirando al fotógrafo. Y esto es lo que dio que pensar a mucha gente, ¿no? Con él, mucho tiempo después, cuando se empezó a analizar su conducta privada. Pero bueno, la primera inversión manuscrita fue en el año 64, después alguien le pidió que, que por qué no la imprimía, y ahí para la impresión sí contrató a un dibujante profesional, un caricaturista profesional. Y el punto es que fue el primer libro de cuentos ilustrados. Los libros de cuentos, había pocos libros de cuentos infantiles, porque que la categoría de niño, de infancia, es bastante reciente en nuestra sociedad. Hasta el siglo XVIII los niños eran poco menos que una cosa. Así que el hecho de haber que alguien hiciera un libro con ilustraciones para los chicos causó sensación y fue la razón del éxito de Alicia en el País de las Maravillas. Todo esto me enteré por lo que decía el canal Encuentro, ¿no? Todos los entretelones de este manuscrito. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, el asunto fue que cuando falleció el autor, pero no inmediatamente después de morir. Lo que nos muestra el documental de Encuentro es que fue en los años 30. En los años 30 se armó todo un revuelo para recuperar la vida personal del profesor. Y es ahí cuando se encuentran que todos sus diarios tachados, fotos destruidas, cartas destruidas, aparentemente la familia no tenía interés, la familia del autor no tenía mucho interés en que se dude, en que ciertas cuestiones dudosas sean malinterpretadas en ese momento. Así que quedó en la nada, ¿no? Pero permanece cierto misterio sobre el tipo de relación que había. Muy bien, dejamos de lado estos vericuetos porque entonces eso nos deja para pensar si acaso desconocemos si el autor tenía alguno de estos síndromes que lo hacían dudar de sí mismo. La verdad que los desconocemos. Pero bueno, vamos a ver el síndrome de Alicia. ¿Recuerdan qué quería decir la palabra síndrome? Esto es para los alumnos de medicina, ¿no? Síndrome es un conjunto de signos y síntomas. No es es decir, es una enfermedad, una patología particular para cada persona caracterizada por distintos signos y síntomas. Entonces, hay distintos trastornos neurológicos, vamos a denominarlos así, no psicológicos, porque muchas veces se los manda al psicólogo cuando en realidad tienen que mandarlo al neurólogo cuando tienen estos trastornos. Diferentes trastornos neurológicos descritos en el cuento, ¿no? Metamorfosia, alteraciones perceptivas de tiempo y espacio. Estas dos son las caracterizadas específicamente como el síndrome de Alicia. Estas dos. Después el cuento comenta otras dos, como trastorno de despersonalización, también conocido hace mucho tiempo, y la prosopagnosia, caracterizado y descrito recién en el siglo XX. Siguiente, por favor.
Este es un dibujo de Carroll, ¿no? Incluido en el cuento sobre la metamorfosia. Siguiente, por favor. El original está en la librería británica, por eso es que tiene el sellito de la librería británica, ¿no? En cada una de las páginas. Las distorsiones del cuerpo en el espacio, le encontramos que el cuento menciona cuando Alicia siente que se está abriendo o que ella misma se está agrandando y que se va alejando de los pies, que su imagen su imagen se aleja de los pies. Siguiente, por favor. Como que no puede controlar ese crecimiento desmesurado. Bueno, este síndrome de Alicia fue publicado por primera vez en 1955 para describir a una serie de pacientes que presentaban alucinaciones de la percepción corporal. Por eso se lo llamó el síndrome de Alicia, porque recordaba eso, ¿no? Personas que sienten las manos y los pies que se le agrandan mucho, y particularmente en chicos. Se observó que hay muchos en chicos, ¿no? En niños se producía mucho. Y bueno, fue publicado en una revista de médica canadiense. La maravilla de Internet de nuestra época es que yo lo leí, este artículo, está disponible en Internet y eso es maravilloso, está digitalizado. Así que es maravilloso, ¿no? Todo el conocimiento al que podemos tener acceso en este tiempo. Bueno, la característica del síndrome de Alicia es que las partes del cuerpo presentan la sensación que se agrandan. Si uno cierra los ojos, siente que se agrandan, pero uno abre los ojos y las ve del mismo tamaño. Por eso es una alucinación. Porque una parte de uno las ve se da cuenta que están del mismo tamaño y sin embargo las siente grande, la siente agrandada. Eso es muy notable, ¿no? Como hay algo extraño, que la misma persona se da cuenta que algo raro le pasa. Tales distorsiones alteran también el sentido del tiempo y el espacio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta es una ilustración del cuento que vamos a analizar un poquito después. Y bueno, la distorsión del tiempo es que si está mencionado, ¿no? Del conejo que vive corriendo con el reloj en la mano, que siente que llega tarde que va a llegar tarde a todos lados. Y si conocieras el tiempo también como yo, no hablarías de perderlo. Es decir, si estuviera el personaje del cuento, está muy consciente del tiempo, muy, muy, muy consciente del tiempo y que es algo volátil y que es algo a lo que tiene que estar atento para no perderlo. Y otro, bueno, que si no sabe que a veces un momento es un segundo, puede ser toda una vida o un segundo, hay una distorsión de la percepción del tiempo. Siguiente, con esto está relacionada también distorsiones en el espacio, distorsiones de la orientación, la persona se desorienta. Y esto está descrito en el cuento, solo unos pocos encuentran el camino, algunos no lo reconocen, ¿ven? No lo reconocen porque está distorsionada la percepción y otros ni siquiera quieren encontrarlo, que eso es más triste. Eso ha dado lugar a la frase coloquial argentina, que es un dicho argentino, que cualquier colectivo lo deja bien, ¿no? Tiene un poco de relación, son derivaciones de este cuento. Entonces, ¿qué indican los estudios de diagnóstico por imágenes? Porque sabemos muy bien que algo muy básico, algo psicológico, cuando no tiene registro por imágenes, cuando no hay registro, cuando no hay ninguna lesión, no aparece ninguna lesión en los estudios, entonces ahí podemos decir que es solamente psicológico. Pero ese es el problema. Se les hace estudio a estas personas con estas alucinaciones y se descubrieron disfunciones en el lóbulo parietal, en una zona del cerebro, ¿no?
que está relacionada con la percepción de nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, al estar lesionada esa parte, las percepciones no se pueden integrar con las percepciones del resto del cuerpo, y es lo que hace que los pacientes reconozcan como extraña o irreal la percepción diferente que están teniendo, la percepción confusa. Pero es debido a una lesión neurológica, ¿se dan cuenta? Por eso también es maravilloso el tiempo en que vivimos, que podemos estudiar este tipo de lesiones que tranquilizan en principio al paciente, sobre todo, que se da cuenta que algo raro le pasa. Siguiente, por favor. Por eso, lo que descubrieron los españoles en el 2011, un grupo español, fue que vincularon al síndrome de Alicia o estas distorsiones perceptivas de cuerpo en el espacio con etiologías virales, con lesiones provocadas por virus. Por virus tales como el Epstein-Barr, el varicela, el Coxsackie e inclusive el virus de la gripe. Esto fue escrito en 2011, cuando ya habíamos tenido una epidemia de H1N1. Y lo que sabemos que que durante la pandemia se estableció, muchos comenzaron a estudiar lesiones cerebrales provocadas por el COVID. Así que habría que añadir lesiones por COVID también en esta época. Así que bueno, vamos a ver ahora los trastornos de despersonalización. Siguiente. Y acá sí, ¿no? Vamos a lo que decíamos antes, ¿no? Que esta imagen del cuento, de imagen original, Alicia duda de su propia identidad y se siente extraña, ¿no? Entonces dice, déjame pensar, ¿soy la misma que me levanté esta mañana? Casi creo que puedo recordar sentirme un poco diferente. Pero si yo no soy la misma, ¿quién soy en este mundo? Muy notable. Esto, al principio, y trastornos de identidad ya más específico en el relato, dice, estoy segura de no ser Ada, una amiguita de ella, porque su pelo cae en grandes rizos y el mío no tiene ni medio rizo, o sea, ni medio rulo. Y estoy segura que tampoco puedo ser Mabel. Además, ella es ella y yo soy yo. Y Dios mío, qué rompecabezas, me debo haber convertido en Mabel. Porque no está segura de quién es. Este trastorno fue descrito a fines del siglo XVIII. En principio no se sabía si era psicológico, no estaban las neurociencias desarrolladas y no se sabía si era psicológico o filosófico, ¿no? Una cuestión de la filosofía en cuanto a la identidad de la persona que no está segura de quién es. Pero la persona se siente fuera del cuerpo, siente que no es ella, y no es un trastorno ni espiritista, ni nada de eso, o sea, no está endemoniada la persona, sino que es un trastorno, porque la persona se da cuenta que algo raro le pasa, como le pasa a Alicia, ¿ven? La que está poseída por espíritus, ¿no? La persona poseída no dice tengo un espíritu. Eso lo han descrito todos los antropólogos. Simplemente hablan por otros. Pero por eso mismo, ¿a qué nos referimos con despersonalización? Las personas que sufren despersonalización describen experiencias, esto que comentábamos antes, ¿no? La sensación de encontrarse fuera de su cuerpo. Es una sensación espantosa, es horrible, es horrorosa esa sensación, se los puedo asegurar. Es el síntoma, y bueno, lo que he referido a los estudios, que son síntomas como respuesta adaptativa a una situación abrumadora. Fue descrita, como comentábamos, a fines del siglo XIX, pero hubo falta de consenso por no saber cómo estudiarla, porque no tenían los medios técnicos para estudiarla, y porque los mismos que la padecían
les daba miedo describirla porque tenían que reconocer características que les daban temor a ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Entonces, con el tiempo, el trastorno perceptivo pudo describirse en individuos que refieren una sensación de irrealidad mientras conservan la lucidez y total ausencia de delirio como aspecto fundamental. Entonces, esos son aspectos importantes. Siguiente, por favor. Los síntomas observados es la imposibilidad de integrar percepción, conciencia, porque también problemas para integrar las percepciones. Ese es otra hilo conductor de estos síntomas en el cuento de Alicia, ¿no? En cuanto a integrar las percepciones. Un sentido del yo desordenado y fragmentado. Sensación de no pertenencia en el propio cuerpo. Falta de propiedad de los pensamientos y recuerdo. Emociones congeladas. Movimientos involuntarios. O sea, mioclonos, le dicen los médicos. Algunos lo relacionan como consecuencias, como secuelas del enorme estrés postraumático y con secuelas del estrés por abuso infantil, que son secuelas que alteran y lesionan el cerebro. Siguiente, por favor. Todos estos síntomas, insistimos, emergen en ausencia de psicosis, donde los primeros que son conscientes de lo absurdo de la situación son los propios pacientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, para entender un poco más, vamos a repasar un poco cómo es que integramos el yo, cómo emerge la sensación de un yo integrado. Y emerge por dos vías. Una, como proceso emocional y voluntario de la información recibida. Es un proceso del sistema límbico donde integramos todas las percepciones que nos rodean. Pero también a esta percepción, a este proceso emocional, se le suma en los humanos el proceso voluntario, literal y semántico por la corteza prefrontal. O sea, tienen que integrarse dos regiones, la del sistema límbico y la de la corteza prefrontal. El problema en el trastorno de despersonalización es que las redes de la lógica, las redes cognitivas de la lógica, o sea, lógico-semánticas, están intactas. Por eso la persona se da cuenta de lo absurdo. Pero la vía emocional está absolutamente lesionada. Entonces, es eso de no saber qué le pasa y estar consciente de que algo raro le pasa, es una tortura para el que lo padece. Entonces, los pacientes refieren que el entorno parece extraño o irreal. Siguiente, por favor. Esto está muy bueno porque nos ayuda a mí me disfruto un montón y vuelvo a repetir, ¿no? Es una maravilla poder entender esto porque se trata de trastornos que existieron desde que, como quien dice, desde que el hombre está sobre la tierra, pero por mucho tiempo no se sabía por qué las personas se sentían así. Entonces, ahora sí lo podemos saber y hay que difundirlo, ¿no? Los estudios de diagnóstico por imágenes demostraron también estas lesiones en las uniones temporoparietales, lesiones ubicadas en una zona que también dificultan la integración de la información, la integración de todas las percepciones. Pero a diferencia de la metamorfosia, las personas con trastornos de despersonalización también presentan dificultades en el área de la ínsula, en lo profundo del cerebro. O sea, se le agrega no solo una lesión típica de la metamorfosia, sino una lesión en la ínsula. Y la activación en la ínsula ocurre cuando a los sujetos sanos se les muestran fotos de su cara y su cuerpo y las representan, ¿no? Se reconocen como ellos mismos. Siguiente, por favor. Entonces, ya vimos el trastorno de despersonalización, ahora vamos a pasar a otro trastorno también descrito a mediados del siglo XX, que es la prosopagnosia. Siguiente, por favor. Y acá en la prosopagnosia está el personaje de Humpty Dumpty que describe
la patología y la reacción adaptativa que han tenido toda la vida las personas que sufren esa patología. Por eso desconocemos si Carroll no la padecía o no, porque la persona que la padece no la cuenta, no le cuesta consultar de lo que le pasa, y más cuando no, era una patología absolutamente desconocida. Adiós, le dijo Alicia, hasta que nos encontremos de nuevo, le dijo a Humpty Dumpty. Y Humpty Dumpty le dijo, no debería conocerte de nuevo si nos encontramos. Dijo triste, ¿no? Tu cara es la misma que la de todos los demás, con 2 ojos, nariz en el medio y boca abajo. Siempre es lo mismo. Ahora bien, si tuvieras 2 ojos en el mismo lado de la nariz o la boca arriba, eso me podría ayudar para reconocerte. Como está hablando ahí la estrategia de particularidades en las personas que usan los pacientes o los no podemos decir enfermos, a las personas que sufren de prosopagnosia. El personaje de Humpty Dumpty no lo inventó Carroll, sino que era de un cuento inglés anterior, ¿no? Pero muy conocido entre los chicos. Prosopagnosia quiere decirse que era de rostros, que lo acuñó el término en 1947, ¿no? Ahí se definió la alteración como una interrupción selectiva de la percepción de rostros, tanto en el propio como en el de los demás, donde pueden ser vistos pero no reconocidos como propios. Siguiente, por favor. La prosopagnosia, a diferencia de la metamorfosia, puede ser causada por un traumatismo cerebral o por lesiones neurovegetativas. Y acá las zonas dañadas son diferentes, ¿no? Porque es daño en una zona del cerebro llamada circunvolución fusiforme, vinculada con la memoria visual, con la memoria y el reconocimiento de los rostros, ¿no? Y que se encuentra afectada en este trastorno de ceguera perceptiva. Siguiente, por favor. Y acá, de vuelta, ¿cómo es que reconocemos? Vemos también, todo el reconocimiento integra la imagen visual de un rostro, la imagen registrada en la memoria de la circunvolución fusiforme, pero también las emociones vinculadas a ese rostro familiar. Entonces, en el área la memoria visual no solo distingue entre rostros, sino cualquier estímulo visual que ubica regularidades entre características. Porque se ha estudiado también esta característica de la memoria visual en el reconocimiento de aves o de autos de carrera, ¿no? Todo donde haya regularidades y se buscan particularidades. Y acá, bueno, el neurólogo Damasio, junto con otro, hicieron un estudio en 1985 para ver qué era lo que pasaba, qué era lo que estaba alterado en la prosopagnosia. Entonces vimos, los pacientes, cuando se los estudió por imágenes, se les hizo estudios por imágenes, no reconocieron las fotos. Sin embargo, el mismo estudio les permitió observar una respuesta emocional en la zona límbica cuando los participantes les mostraron fotos de sus seres queridos. Entonces vamos viendo que los procesos de reconocimiento facial integran el reconocimiento voluntario de un rostro y las emociones involuntarias asociadas con esos rostros. Y lo que está afectado en la prosopagnosia, acá es la parte voluntaria, el reconocimiento de esa memoria visual voluntaria, pero las emociones están intactas. Es diferente de lo que pasaba con el trastorno de despersonalización o con la metamorfosia, que estaba afectada, con el trastorno de despersonalización, perdón, que estaba afectada la parte emocional, la parte lógica estaba intacta. Acá es la parte de la memoria visual la que está afectada, pero la emoción, por eso debe ser terrible, la persona siente que conoce a esa persona y no puede saber quién es. Por eso necesita ubicar una regularidad específica a esa persona. ¿Se dan cuenta? Siguiente, por favor. Entonces,
vamos a ver, recalculando, un pequeño resumen, que tanto la metamorfosia, las alteraciones perceptivas de tiempo y espacio, el trastorno de despersonalización como la prosopagnosia son problemas para integrar las percepciones, problemas neurológicos para integrar las percepciones. Por lo general, como hemos visto, los estudios por imágenes nos muestran que debido a lesiones en el cerebro. Siguiente, por favor. Y esas lesiones pueden estar causadas muchas veces por virus. Virus, diferentes tipos de virus que alteran el sistema nervioso central. Ahora, acá queremos señalar que es muy sabido, por ejemplo, en el caso del herpes, las lesiones de herpes de piel, que se agudizan en momentos de estrés, ¿verdad? Todos sabemos que las lesiones por herpes, la persona se cuida en momentos de estrés, se cuida particularmente esas lesiones porque sabe que brotan, se empeoran con el estrés. Y esto que el problema de este tipo de lesiones es que no las vemos cuando se agudizan, sino que están adentro en el sistema nervioso central y se agudizan con el estrés. Por eso, una medida básica, ya que hasta ahora no hay tratamiento para esto, es en principio, con todo el conocimiento que tenemos, el paciente tiene que bajar los niveles de estrés. Entonces vamos a ver casos en cómo algunas personas lo manejaron el estrés, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Estrategias adaptativas para abordar lo intratable, porque en la verdad no hay cura para esto. Entonces, lo básico es reconocer la alteración. Y vamos a ver acá cómo algo que Roger Waters de Pink Floyd es muy conocido. Y vamos a ver cómo en uno de sus temas de The Wall menciona algo muy interesante. Siguiente, esto es en una de sus canciones de The Wall. Vamos a ver la siguiente. Entonces, aquí el autor dice, cuando era niño y tenía fiebre, mis manos se sentían como dos globos. Ahora tengo esa sensación una vez más, ya es grande. No lo puedo explicar, es que no entendería, claro, porque no es muy conocido en el ambiente médico esto. No es así como soy, me he vuelto cómodamente entumecido. Como que cuando le pasa eso, el autor lo que siente que tiene que relajarse y hacer de cuenta que no le pasa nada y dejar que se le que pase esa sensación, que pase esa crisis, ¿no? Por eso habla de cómodamente entumecido. Esa es la estrategia de él. Ahora vamos a ver la tragedia de una escultora alemana, Kate Holloway. Es una artista expresionista alemana, muy conocida por los dibujos expresionistas del movimiento expresionista alemán, donde por medio de los dibujos elaboraba el trauma de que sus niños se habían muerto durante la guerra, durante la Primera Guerra. Entonces todas sus fotos son relacionadas con sus hijos muertos, ¿no? Y con las manos grandes y los pies grandes. Siguiente, por favor, para querer protegerlos, ¿no? Madre, este es un boceto de una escultura de madre e hijo muerto. Y acá vemos, ¿ven? Los pies y las manos agrandadas. Madre con dos hijos, ¿no? Y la Pietà, ¿no? Que se le dio un espacio precioso, privilegiado en un museo de Berlín, ¿no? Es muy querida esta artista. Entonces a una médica se le ocurrió investigar en el año 2009, publicó en 2009 sus estudios, se le ocurrió investigar si acaso podía encontrar algo en los diarios personales de Kate Holloway sobre esa horrible sensación de objetos que empiezan a hacerse más y más pequeños. Dice, era lo suficientemente malo cuando se hacían más grandes, pero cuando se volvían más pequeños, que era la sensación que ella se agrandaba, era simplemente horroroso. Esto
ella solamente se lo volcó al diario. Es muy probable que jamás haya consultado con ningún médico ni psicólogo acerca de esto, porque, y si hubiera consultado, le habrían dicho que era psicológico. ¿Se dan cuenta? Y seguramente ella murió en el 45 y el síndrome se publicó en el 55 como un síndrome neurológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ella murió sin saber qué era lo que tenía y lo que la torturaba tanto. Entonces, las conclusiones, vamos a repasar que todas estas, tanto la distorsión de la imagen corporal, las alteraciones de tiempo y espacio, trastorno de despersonalización, la prosopagnosia, todos son problemas causados por lesiones neurológicas para integrar las percepciones. Siguiente, por favor. Y recordar que estas son lesiones virales que alteran la percepción, como el caso, como dijimos, ahora habría que añadir las lesiones que son reconocidas por los médicos, inclusive por COVID-19, ¿no? Que son lesiones observadas por imágenes, ¿eh? Y de carácter intratable. Eso es la buena noticia, que sabemos por qué es, podemos relajarnos porque el paciente sabe a qué se debe, pero son de carácter intratable. Entonces se da esa contradicción que, sin embargo, como es el paciente el torturado y como es el paciente el que vive torturado por no saber qué es lo que le pasa, el saber que lo que tiene es una lesión neurológica tranquiliza al paciente y curiosamente es lo que hace que se mitiguen los síntomas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante conocer todo esto? Entonces, vamos a también utilizar una última frase para terminar del cuento, ¿no? Que como la conferencia estaba preparada para los alumnos de medicina en su momento, y ahora, bueno, ahora es opcional para los alumnos, ¿no? Pero bueno, sigue la cosa de preguntarle a los alumnos qué pueden hacer ustedes si algún día los consulta un paciente así, ¿no? Siguiente, por favor. Primero, tranquilizarlo, ¿no? Traten de tranquilizar al paciente. Y después, cuando él le pregunte, ¿habré perdido la razón? Alguien le diga, el médico tomando el lugar del gato le diga, sí, me temo que sí, estás demente. Pero te diré un secreto, muchas de las mejores personas lo están, ¿no? Finalmente, bueno, terminamos. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Vivita. Acá estoy otra vez. Qué interesante, ver esta forma. Quizás el autor de Alicia padecía de todas estas enfermedades y fue la forma que tuvo de escribirlas o dejarlas. Y otra es por ahí, por eso tomaba tantas fotos con los chicos, para ver qué veía en las fotos, si podía descubrir algo más de lo que le estaba pasando. Vaya uno a saber qué le pasaba por su mente. Muchas gracias, Vivina. ¿Alguna pregunta? Ahí está el doctor Yermoli, lo estoy viendo. A ver. Sí, sí, se escucha perfecto Bueno, y se ve perfecto. muchísimas gracias. Tengo alguna dificultad, no sé por qué no lo puedo directamente poner en pantalla, en pantalla completa. Acá la estoy. Ah, ahí está. Ahora sí, Hola, doctor. estaba compartido. Bueno, muchísimas gracias. Realmente interesantísimo. Yo entré un poquito después, pero claro, se explican grandes síndromes neurológicos que usted sabe que incluso cuando usted habla del parietal, ¿no? El parietal tiene dos grandes, y el parietal izquierdo es totalmente diferente los síntomas al parietal derecho. Lo que en esto se describe es el parietal derecho, ¿no? Está lo que se llama anosognosia, es decir,
paciente, además lo tengo hasta filmado con mi maestro, profesor Urúa, ¿no? Que por una lesión, un accidente vascular encefálico, no reconoce su miembro, ¿no? Entonces uno le pide, por favor, con los ojos cerrados, tóquese su brazo. El paciente le pongo el brazo bien, me toca mi brazo como si fuera de él. Además, tienen una inatención sensitiva y una praxia de construcción. No pueden construir una casita. En tanto, el parietal izquierdo nace el síndrome de Gerstmann, que es la agrafia o disgrafia, no pueden escribir bien, la calculia, no pueden, o discalculia, le cuesta mucho todo lo que sea los cálculos matemáticos a alguien, por supuesto, instruido. Así que ponerlo en esto, digo, traerlo desde Alicia en el País de las Maravillas es realmente, bueno, muy meritorio, la felicito. Y lo que quisiera también, ya que a todo síndrome se habló de síntomas, en el otro cuento de Charles Dodgson, porque él era Charles Dodgson, Lewis Carroll era su nombre de fantasía, por así decirlo. Alicia, a través del espejo, hay un capítulo, todo esto lo recordé porque en las noches le leía a mi hija, la más chiquita, ella quería que yo le leyera todas las noches algo de Alicia. Entonces fuimos primero Alicia en el País de la Maravilla y después Alicia a través del espejo, que lo escribe en 1871. Y hay un capítulo que lo recomiendo siempre, incluso a mis estudiantes, que es el de Tulidí Tulidum, que dos personajes que se están peleando por un sonajero viejo. Entonces uno pierde, está tirado en el suelo y Alicia, él se dirige a Alicia y le dice, en general soy muy fuerte y muy valiente, pero hoy tengo un dolor de cabeza, lo que es el síntoma. Entonces, cuando uno va a la etimología de síntoma quiere decir caída, es una caída de nuestras funciones, ¿no? Entonces, bueno, no solamente todo lo que usted nos dijo, sino que en la continuación nos deja mucha enseñanza, digo, más allá de todo lo neurológico que magníficamente usted lo ha puesto. Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctor. Gracias a usted, un placer, ¿no? Compartir todo esto. Voy a tener que leerlo para la próxima. No lo leí nunca, Alicia a través del espejo. Leí otros cuentos cuando era chica. No, pero también muy interesante porque, bueno, no están todos los personajes, pero algo del sombrerero aparece, la liebre de marzo también. No, pero bueno, claro, ella se plantea cómo será el mundo a través del espejo, ¿no es cierto? Pasando. Así que bueno, sí, es también interesante. ¡Ay, lo veo a Horacio! Pues, Y qué ahí lindo. está el doctor Soria. El doctor Soria, qué gusto. Gracias, me liberaron y además no me quería perder esta charla. Más allá de lo médico, hace dos cosas cortitas. Hace muy poco se firmó en el Consejo Directivo el nuevo currículum, que achica un poco. Pero yo sigo viendo en mis colegas, los profesores, los docentes, esta cosa que no está mal, que es la medicina médica. No sé si es un término medio raro, pero yo que he escrito tanto sobre Shakespeare y la medicina, alguna vez he comentado con algún docente esto que yo trabajaba y yo decía, bueno, te imaginás, Timón, perdón, cortito, Timón de Atenas, tanto que hay para leer y trabajar en la sífilis, como hace Divina, que lee Alicia del País de las Maravillas y se va a lo neurológico. Y me miró con una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Bueno, yo creo que
ojalá, aunque ahora los alumnos tienen opción de mirar o no mirar estas charlas, ojalá que en alguno de ellos prenda primero la docencia, el estatus docente, digamos, la maravilla de lo que es la docencia, ¿no? No pescar, sino enseñar a pescar. Y la otra cosa es cómo poder reflotar en estos cuentos, en estas historias, la literatura, la medicina en la literatura. Qué bueno. Sí, ahora. Sí. Bueno, hoy ha sido un ejemplo y con todas, las conferencias que nos has brindado, Claro. Abelina, bueno. No, y Escarlato con sus venenos, con sus tóxicos, ¿no? Es por supuesto, yo digo todo, estoy hablando de vos porque estás acá, claro, de todo esto, digo, claro, Escarlato y desde las brujas, ¿no? Entonces, sí, tal cual. Considero yo, me parece que lo que vos lo que estabas refiriendo es a una medicina solamente biomédica, una biopsicosocial, cultural, espiritual, ¿no? Exacto. Esos serían los dos grandes enfoques en medicina. Exacto. Es importante no dejar de lado el segundo, ¿no? Porque es para una formación integral. Claro. Así que no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Divina, si quieren hacer algún comentario. Bueno, lo que pasa también que ahora tenemos el Google, pero antes estaban los libros, la pintura, las esculturas, que es donde dejábamos lo que nos pasaba en el cuerpo y en el alma. Así que bueno, rescatar todo eso de la mano de los médicos que lo interpretan mejor cada detalle es más que enriquecedor. Bueno, yo los invito a la próxima conferencia. Chao, doctor Sores, gracias por estar con nosotros. Después me fijo la próxima conferencia. Después le envío. Porque tengo una nieta acá con cola larga que me está rascando la pierna porque dice que tiene el miau. No me deja tranquilo. Usted no se imagina. Chao, doctor. Un beso. Bueno, la próxima conferencia, como les comentaba, el próximo jueves vamos a estar con el profesor Raúl Pastor, que nos va a hablar, como nos tiene acostumbrados, de la longevidad saludable, y esta vez sobre si es posible rejuvenecer con vino enriquecido con resveratrol, porque como ustedes sabrán, el doctor Pastor y el doctor Guillermo estuvieron haciendo estudios de investigación con este tema. Vino enriquecido con resveratrol y cómo eso influye en la longevidad saludable. Así que nos van a contar, nos van a hablar de este tema la próxima conferencia de nuestro ciclo cultural. Así que los espero el próximo jueves, 12 de octubre, ya es antes del feriado largo, bueno, después ese día no es feriado, sino el día siguiente, a las 11 horas por esta misma sala. Nos encontramos todos y recuerden que las conferencias quedan guardadas en www.ciclocultural.wordpress.com. Todos los puntos tenemos ahí. Un cariño para todos. Nos estamos viendo. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Vivina, por todos. Hasta la próxima. Que haya otra más antes de fin de año, ¿eh? Bueno, cómo no. Chao. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias.